Procesaron a la mujer de Pedro Sánchez, y no fue por ruido político, fue por 4 delitos penales concretos, con pruebas documentadas y un auto judicial de 39 páginas que lo explica todo. Por primera vez en la historia de la democracia española, la esposa de un presidente en activo está a un paso del banquillo. Y lo que encontró el juez durante 2 años de investigación es mucho más grave de lo que nadie te ha contado. Revisé más de 200 documentos judiciales, informes de la Guardia Civil y resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para construir este documental. Porque detrás del procesamiento hay una cátedra universitaria, millones en contratos públicos europeos, una asesora pagada por el Estado y un empresario que vendió su empresa por €1 el mismo día que llegó la resolución. Todo el mundo asumía que este caso era solo una herramienta de desgaste político. Una denuncia de organizaciones de derechas, una campaña de acoso, en palabras del propio Pedro Sánchez. Pero resulta que no era ruido, era el inicio de algo mucho más serio. Capítulo 1. La mujer que nadie conocía. María Begoña Gómez Fernández nació en Bilbao el 24 de marzo de 1971. Creció en el pequeño pueblo leonés de Valderas. Estudió marketing en la M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios, una titulación que, según verificaron distintos medios, no equivale a una licenciatura universitaria. Eso es importante, guárdalo. A partir del año 2000 comenzó a trabajar con el grupo Inmark, una consultora de marketing. En 2006, cuando Pedro Sánchez era todavía un diputado relativamente desconocido en el PSOE, se casaron. Durante los años siguientes, mientras Sánchez escalaba posiciones en el partido, Begoña Gómez desarrollaba una carrera discreta en el mundo del marketing y la consultoría. Pero lo que nadie sabía en aquel momento es que el día que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente del Gobierno de España, todo cambiaría para ella también. Porque el poder no solo cambia al que lo ejerce, cambia también a quienes viven cerca de él. En junio de 2018, Pedro Sánchez llegó a la Moncloa tras ganar una moción de censura contra Mariano Rajoy. Su mujer pasó de ser la esposa de un líder de la oposición a ser la primera dama del país. Y en ese momento comenzó, sin que nadie lo supiera todavía, la historia que hoy termina a las puertas de un juicio. Porque hay algo que ocurrió en el año 2020, en plena pandemia, mientras España entera miraba las cifras de muertos en televisión que nadie ha explicado del todo. Algo que involucra una universidad pública, un empresario aragonés, millones en contratos del Estado y una marca registrada de forma privada. Vamos a desgranarlo todo. Capítulo 2. La cátedra que nació en la Moncloa. Era el 2 de marzo de 2020. España llevaba días con las primeras noticias sobre un virus que estaba colapsando Italia. Nadie imaginaba lo que vendría después. Ese mismo día, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, alguien registró una marca. El nombre era Transformación Social Competitiva. Quien registró esa marca fue Begoña Gómez Fernández, la esposa del presidente del gobierno. Y lo registró de forma privada, a su nombre. No a nombre de la universidad, no a nombre de ninguna institución pública, a su nombre. 7 meses después, el 30 de octubre de 2020, la Universidad Complutense de Madrid firmaba el convenio para crear la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. La misma denominación que ella había registrado como marca privada. ¿Coincidencia? El juez que investigó el caso no lo cree. Según la resolución judicial, la cátedra se creó tras una reunión entre el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y el propio Pedro Sánchez. No se siguieron los procedimientos habituales para crear una cátedra extraordinaria. No hubo convocatoria pública. No se publicó ningún anuncio. El rector anunció la creación de la cátedra antes incluso de que se firmara el convenio, en un acto que Begoña Gómez coorganizó. Begoña Gómez pasó a dirigir esa cátedra, sin licenciatura universitaria reconocida, sin los requisitos formales que normalmente exige la institución. Para entender por qué esto importa, hay que entender qué es una cátedra extraordinaria en España. No es una cátedra pública financiada por el Estado en su totalidad. Es un proyecto académico que se financia principalmente con patrocinios privados de empresas. Las empresas que patrocinan una cátedra obtienen visibilidad, acceso a investigación y, en muchos casos, acceso a interlocutores de alto nivel. En este caso, el interlocutor de más alto nivel posible era la propia directora, la esposa del presidente. Pero la cátedra no es lo más explosivo de esta historia. Lo más explosivo es lo que ocurrió antes de que existiera. Las reuniones en la Moncloa. El empresario que comenzó a ir y venir por el Palacio Presidencial. Y las cartas. Las 2 cartas que, según el juez, son el origen de todo lo demás. Capítulo 3. El empresario y las cartas que valen millones. Juan Carlos Barrabés es un empresario de Benasque, un pequeño pueblo del Pirineo aragonés. Fundó barrabés.com, una tienda de material de montaña que se convirtió en una de las primeras grandes historias de éxito del comercio electrónico en España. Con el tiempo diversificó su negocio hacia la consultoría tecnológica y la formación digital.
Era un emprendedor respetado en el ecosistema de la innovación español. A partir de junio de 2020, Juan Carlos Barrabés comenzó a reunirse con Begoña Gómez en la Moncloa. Según su propio testimonio ante el juez, acudió al Palacio Presidencial 4 o 5 veces. El objetivo, declaró, era trabajar en el proyecto de la futura cátedra. En esas mismas semanas, algo relevante ocurrió también. Barrabés y Sánchez se reunieron también en la Moncloa. Y entonces llegó julio de 2020. Mientras Barrabés seguía visitando la Moncloa para ayudar a diseñar la cátedra, Begoña Gómez firmó 2 cartas. Las firmó en su calidad de codirectora del máster, aunque en ese momento la cátedra ni siquiera existía todavía. Y en esas cartas respaldaba explícitamente las ofertas de las empresas de Barrabés, InnovaNext y de Valley, para licitaciones públicas convocadas por Red.es, la entidad pública dependiente del Ministerio de Economía. Red.es había convocado contratos para digitalizar empresas y para la formación de personas desempleadas en competencias digitales. Contratos financiados en gran parte con fondos europeos. La entidad adjudicó los contratos y las cartas de Begoña Gómez fueron tenidas en cuenta en el proceso de adjudicación, aunque eso no estaba previsto en los pliegos del concurso. Lo que generó una ventaja irregular para Barrabés frente a sus competidores. 3 contratos, 10,6 millones de euros. Fondos públicos europeos. La Intervención General del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, concluyó que esos contratos se habían adjudicado incumpliendo la ley. El Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en los concursos. Y la Fiscalía Europea, el organismo comunitario que investiga los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea, también abrió su propia investigación. No estamos hablando de una irregularidad administrativa menor. Estamos hablando de que organismos independientes de control, uno nacional y otro europeo, llegaron a la conclusión de que algo había fallado gravemente en la adjudicación de esos contratos. Pero esto era solo el principio, porque la trama no terminaba aquí. Había una asesora, contratada con dinero público, cuyo trabajo consistía, según el juez, no solo en gestionar la agenda de Begoña Gómez, sino también en moverse como su brazo ejecutor dentro de las instituciones públicas. Capítulo 4. La asesora de la Moncloa. Se llama Cristina Álvarez. Fue contratada como asesora del gobierno en 2018, el mismo año en que Sánchez llegó a la Moncloa. Su salario lo pagaba el Estado. Según declaró ante el juez en diciembre de 2024, su función era asistir a Begoña Gómez para gestionar su agenda pública y privada y llevar un control de sus actividades a efectos de seguridad. Una descripción que podría parecer normal en el contexto de la primera dama de cualquier país. Pero el juez investigó qué hacía Cristina Álvarez en la práctica. Y lo que encontró fue diferente. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, conocida como la UCO, analizó 121 correos electrónicos intercambiados entre Álvarez y el exvicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio. El informe de la UCO, presentado al juez en septiembre de 2025, detallaba gestiones realizadas por la asesora relacionadas con las finanzas de la cátedra de Begoña Gómez y con la captación de patrocinios privados para la misma. En uno de esos correos, la propia universidad llegó a pedirle a la asesora que firmara la propuesta de pliego de adjudicación del software de la cátedra. Una funcionaria pagada por el Estado, gestionando los asuntos privados y profesionales de la esposa del presidente. Coordinando los patrocinios de una cátedra universitaria privada. Facilitando los procesos de licitación de software académico. Y en uno de esos correos, mientras coordinaba la financiación de la cátedra, la asesora escribió algo que el juez recoge en su resolución, que en caso de que hubiera beneficios, había que dar un 10%. Un 10%. La Fiscalía fue clara desde el principio. No encontraba indicios suficientes para continuar con la causa y pidió el archivo en repetidas ocasiones. El abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, argumentó que su cliente nunca intervino en la adjudicación de contratos y que trabajó en la cátedra de forma legítima. Y el gobierno de Sánchez denunció repetidamente que la instrucción del caso respondía a motivaciones políticas. Pero el juez continuó, y mientras continuaba, encontró un tercer frente, el del software de la cátedra. Un programa informático pagado con dinero público que, según la propia universidad, pudo acabar en manos privadas. Capítulo 5. El software que desapareció. La Cátedra de Transformación Social Competitiva necesitaba herramientas digitales para funcionar. Una de ellas era un software para asistir a pequeñas y medianas empresas. El programa se desarrolló con financiación de Google, Telefónica e Indra. El coste total del desarrollo, según informó la Universidad Complutense al juez, fue de 113.500 euros, dinero que pagó la universidad pública. El problema es que la Complutense nunca registró el software a su nombre, y según la investigación judicial, el programa acabó apareciendo vinculado a actividades privadas de Begoña Gómez, que habría utilizado la herramienta fuera del ámbito universitario y potencialmente obtenido beneficios económicos de su venta a terceros.
La Complutense no solo presentó los datos del coste del programa al juez, dio un paso más allá y se personó en la causa como parte perjudicada, al considerar que Begoña Gómez pudo haberle causado un perjuicio económico al apropiarse de un software cuya financiación estaba destinada a la universidad. En septiembre de 2024, la Complutense le comunicó a Begoña Gómez que no renovaría la cátedra extraordinaria que ella dirigía. El periodo inicial de 4 años, de 2020 a 2024, había terminado. La cátedra que había sido el centro de toda la investigación dejó de existir. La defensa presentó correos que demostraban que la asesora Cristina Álvarez también había participado en gestiones relacionadas con el software. El abogado de Gómez argumentó que esto probaba que era Álvarez quien gestionaba esos asuntos, no su clienta. Pero el juez leyó esos mismos correos de otra manera, como evidencia de que la asesora actuaba como extensión operativa de Begoña Gómez en los asuntos de la cátedra, con recursos del Estado. Y mientras todo esto ocurría en el ámbito universitario, el juez seguía mirando hacia otro lado, hacia una aerolínea, hacia un rescate de 615 millones de euros, y hacia un contrato de 40.000 euros anuales que generó más preguntas que respuestas. Capítulo 6. Air Europa y el rescate que levantó sospechas. Air Europa es la tercera aerolínea española. En 2020, en plena pandemia, la compañía atravesaba una crisis existencial. El gobierno de Pedro Sánchez aprobó su rescate mediante préstamos que totalizaron cerca de 615 millones de euros. El argumento era estratégico: salvar una aerolínea española de importancia nacional. Lo que la denuncia inicial señalaba es que Air Europa había firmado un contrato de patrocinio con el IE Africa Center, un centro de investigación sobre África que Begoña Gómez dirigía antes de la cátedra de la Complutense. El contrato era de 40.000 euros anuales, más vuelos para los directivos del centro. Y se firmó en enero de 2020, meses antes de que el gobierno aprobara el rescate de la aerolínea. La cronología es la que es. Un contrato de una aerolínea con el centro que dirigía la esposa del presidente. Un rescate estatal millonario para esa misma aerolínea meses después. El juez investigó esta línea durante meses. Finalmente, decidió no incluirla en el procesamiento, pero la anotó como uno de los indicios que construyen el patrón general del caso. En su resolución de 39 páginas, el magistrado hace 16 referencias directas a Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. No para procesarle a él, sino para establecer el contexto de la influencia que, según el juez, ejercía Begoña Gómez al actuar como esposa del presidente. El juez escribe que ella utilizó su condición para influir y para acceder a interlocuciones institucionalmente excepcionales. Y añade que sus acciones parecen propias de regímenes absolutistas. Son palabras duras, extraordinariamente duras para una resolución judicial en España. Capítulo 7. Los 5 días que paralizaron España. Antes de continuar con el desenlace judicial, hay que hablar de algo que ocurrió en abril de 2024. Algo que sacudió la política española de una forma que no tiene precedentes. El 24 de abril de 2024, el día en que se hizo pública la denuncia que daba inicio a la investigación judicial, Pedro Sánchez publicó una carta abierta en la que anunciaba que se tomaba 5 días de reflexión para decidir si continuaba como presidente. 5 días. El presidente de la Quinta Economía de Europa, desaparecido públicamente durante 5 días. Sus ministros sin instrucciones. El gobierno en suspenso. El país expectante. El argumento de Sánchez era que él y su familia estaban siendo víctimas de una campaña de acoso judicial y mediático por parte de la derecha y la ultraderecha. Que la denuncia era una herramienta política. Que la persecución a su mujer era en realidad una persecución a él y a su proyecto político. El 29 de abril, Sánchez volvió, anunció que continuaba y declaró que iniciaba un nuevo camino, el de la regeneración democrática, frente a lo que llamó la maquinaria del fango. Pero la investigación siguió, y el propio juez fue a declarar no a los juzgados, sino al Palacio de la Moncloa, cuando en julio de 2024 citó a Pedro Sánchez como testigo. Sánchez se acogió a su derecho a no declarar contra su cónyuge, amparado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En octubre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó las denuncias que tanto Pedro Sánchez como Begoña Gómez habían presentado contra el juez Peinado. El tribunal avaló la investigación e incidió en la temeridad de esas denuncias. Lo que viene a continuación es la parte que nadie esperaba. Quédate, porque esto cambia todo. Capítulo 8. La declaración que nadie esperaba. El 19 de diciembre de 2024, Begoña Gómez declaró por primera vez ante el juez Peinado. Llegó acompañada de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. Los periodistas esperaban fuera desde horas antes. Durante la declaración, Gómez respondió únicamente a las preguntas de su propia defensa.
Se negó a contestar las preguntas de las acusaciones. Su estrategia era clara: protegerse jurídicamente, limitando al máximo la información que proporcionaba. Negó cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió. Negó haber sido contratada por ser la esposa del presidente. Negó cualquier participación en la adjudicación de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés. Y negó haber influido de ninguna forma en ninguna decisión gubernamental. Pero lo que dijo no era lo que el juez veía en los documentos, en los correos electrónicos, en los informes de la UCO, en las actas de las reuniones en la Moncloa. El juez tenía una visión muy diferente de los hechos. Mientras la instrucción avanzaba, el gobierno siguió atacando al juez. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, presentó quejas formales contra el magistrado ante el Consejo General del Poder Judicial. El PSOE difundió informaciones sobre el juez que resultaron ser falsas, como un supuesto doble DNI, y que varios medios y organizaciones de verificación desmintieron. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid calificó de temerarias las denuncias del gobierno contra el juez. En agosto de 2025, el juez amplió la investigación imputando a Begoña Gómez por un quinto delito: malversación de caudales públicos, por el presunto uso indebido de la asesora Cristina Álvarez para fines privados. En octubre de 2025, la UCO presentó un nuevo informe al juez. 121 correos electrónicos, 15 patrocinadores analizados, y el rastro de cómo la asesora pagada por el Estado gestionaba la economía interna de la cátedra privada. Y entonces llegó el día que todo el mundo sabía que tenía que llegar. Capítulo 9. El procesamiento, la historia que cambia España. El 11 de abril de 2026, el juez Juan Carlos Peinado firmó el auto de procesamiento. 2 días después, el 13 de abril, se hizo público. Ese mismo día, Pedro Sánchez y Begoña Gómez estaban en China, en visita oficial al país asiático. El auto procesa a Begoña Gómez por 4 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. También procesa a Cristina Álvarez, su asesora en la Moncloa, por los mismos delitos. Y continúa el procedimiento contra Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez descartó el delito de intrusismo profesional al no encontrar indicios suficientemente sólidos. Los 10 indicios que el juez señala en su resolución son los siguientes. Primero, las cartas de recomendación firmadas en julio de 2020 a favor de las empresas de Barrabés para licitaciones de Red.es. Segundo, las reuniones en la Moncloa entre Barrabés y Begoña Gómez antes de la creación de la cátedra. Tercero, la cátedra se creó tras una reunión entre el rector de la Complutense y el propio Sánchez, sin los procedimientos habituales. Cuarto, la apropiación del software universitario para uso privado, valorado en 113.000 euros de dinero público. Quinto, el uso de la asesora Cristina Álvarez, pagada por el Estado, en asuntos privados de Gómez. Sexto, la captación de patrocinios privados de empresas que luego obtuvieron contratos públicos. Séptimo, el aprovechamiento de su posición como esposa del presidente para acceder a interlocutores excepcionales. Octavo, el contrato de Air Europa con el Prito-E Africa Center semanas antes del rescate estatal de 615 millones. Noveno, las irregularidades en el proceso de creación de la cátedra. Décimo, la falta de titulación universitaria adecuada para dirigirla. Para el juez, el delito de tráfico de influencias es el eje de toda la causa. Si Begoña Gómez utilizó su posición como esposa del presidente para influir en decisiones públicas en favor de Barrabés, y si Barrabés a cambio le ayudó a construir su cátedra y su proyecto académico, entonces hay un intercambio ilícito. La Fiscalía anunció que recurriría el procesamiento ante la Audiencia Provincial de Madrid. La defensa de Gómez también anticipó recursos. El PSOE calificó la causa de carente de base y la enmarcó en una estrategia política de la oposición. El ministro Félix Bolaños aseguró que instancias superiores podrían revertir el fallo. El procesamiento no implica una condena. El caso debe aún superar la revisión de la Audiencia Provincial. Y si la audiencia confirma el procesamiento, vendrá el juicio oral. Pero el hecho es el siguiente. Por primera vez en la historia de la democracia española, la esposa de un presidente en activo ha sido procesada penalmente por 4 delitos. Ese hecho no lo puede deshacer ningún recurso. Capítulo 10. Lo que esto significa realmente. Hay 2 formas de leer este caso. La primera es la lectura política. Que la denuncia fue presentada por Manos Limpias, una organización cuestionada y ampliada por Hazte Oír y Vox. Que la Fiscalía pidió el archivo en repetidas ocasiones. Que hay indicios de que la instrucción puede haber ido más allá de lo que la evidencia justificaba.
que en un contexto de polarización extrema, la justicia no opera en el vacío. La segunda es la lectura institucional, que una serie de hechos documentados ocurrieron realmente, que la Intervención General del Estado, que no es una organización de derechas, concluyó que los contratos de Red.es se adjudicaron incumpliendo la ley, que la Fiscalía Europea abrió su propia investigación, que la propia Complutense, la institución que albergó la cátedra, se personó como parte perjudicada en la causa. Las dos lecturas pueden coexistir. Puede que Begoña Gómez sea finalmente absuelta. Puede que la audiencia revoque el procesamiento. Puede que el juicio oral nunca llegue a celebrarse. Pero lo que ya no se puede ignorar es que algo ocurrió. Que una cátedra universitaria se creó de una forma extraordinaria. Que una asesora pagada por el Estado gestionó asuntos privados. Que contratos públicos se adjudicaron con irregularidades detectadas por organismos independientes. Que una marca privada lleva el mismo nombre que una cátedra pública. Hay una frase en el auto del juez Peinado que resume todo. Dice que Begoña Gómez utilizó la fuerza de trabajo y cobertura institucional sufragada por el Estado para sus finalidades privadas y profesionales. Y que la continuidad y reiteración de este uso no pueden marcarse en meros favores aislados o episodios episódicos. No son meros favores, son un patrón. La democracia española ha sobrevivido a décadas de corrupción de diverso signo. Ha sobrevivido a escándalos institucionales de todas las ideologías. Pero cada vez que alguien en el poder asume que la posición que ocupa le otorga un acceso excepcional a recursos que no le corresponden, el tejido institucional se erosiona un poco más. No importa de qué partido sea. Juan Carlos Barrabés, el empresario que recibió más de 20 millones en contratos públicos en los años de mayor actividad de la cátedra, vendió su empresa InnovaNext por €1 el mismo día en que el juez firmó el auto de procesamiento. €1. Este caso no ha terminado. La Audiencia Provincial de Madrid tiene que pronunciarse sobre el procesamiento. Si lo confirma, habrá juicio oral. Si lo revoca, Begoña Gómez quedará libre de cargos. Hay meses por delante. Puede que años. Pero mientras tanto, hay otra historia que comenzó exactamente en el mismo año. El mismo 2020. Con los mismos fondos europeos. Y con una red de intermediarios que ya está en el centro de otra investigación judicial que involucra a más miembros del entorno del gobierno. Esa historia está en el siguiente vídeo.